Buenas tardes, muy buen domingo para todos. Celebramos hoy la fiesta de la Santísima Trinidad. Vamos a compartir un pasaje del Evangelio según San Juan, el capítulo 16. Durante la última cena, Jesús dijo a sus discípulos: Todavía tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes no las pueden comprender ahora. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los introducirá en toda la verdad, porque no hablará por sí mismo, sino que dirá lo que ha oído, y les anunciará lo que irá sucediendo. Él me glorificará porque recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes. Todo lo que es del Padre es mío, por eso les digo, recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes. Palabra del Señor. Jesús acababa de hablar a los discípulos de su partida. Los discípulos no entienden bien de qué se trata y entonces Él empieza a explicarles la necesidad de su glorificación y la belleza, la bondad. Les conviene que yo me vaya, les decía, y también como condición para recibir este Espíritu del cual vuelve a hablar ahora, el Espíritu de la verdad, el Espíritu de Dios, que es el que conduce, que introduce en toda verdad, que habla de las cosas de Dios, y uno puede de algún modo descubrir cómo efectivamente en la historia de la Iglesia, desde los tiempos de Jesús hasta hoy, la reflexión, la investigación, si se puede llamar así, teológica, ha logrado contarnos un poquito más de lo que se va conociendo del misterio de Dios y de la Trinidad, de las tres personas, de la única naturaleza, de los vínculos o relaciones entre ellas, etcétera. Pero también es verdad que probablemente cuando Jesús habla con los discípulos les está hablando de una profundización, a lo mejor no tanto teórica, sino más bien, yo diría, existencial. Hay un cambio radical en la imagen de Dios previa a la llegada de Jesús y la imagen de Dios que Jesús vino a transmitir, ya en primer lugar por el solo hecho de haberse encarnado, pero también a lo largo de su ministerio. Los discípulos tienen que entender, comprender cada vez con mayor plenitud, y acá me incluyo, nos incluyo, tenemos que profundizar en esta realidad de que Dios es Padre, de la bondad de Dios, del amor de este Dios que sí es todopoderoso y que podría parecer hasta distante, sin embargo que hizo toda la creación y nos regaló la vida solamente por amor. La paternidad, la bondad de Dios expresada en el camino de la vida de Jesús y expresando también en la vida de Jesús el deseo que Dios tiene de que las personas tengamos una vida cada vez más humana, más digna, y por eso probablemente empieza Jesús o se dedica especialmente a los que ven más amenazada su dignidad y su humanidad, los pobres, los necesitados, los despreciados, los marginados de la sociedad. Los discípulos tenemos que entrar una y otra vez en este gran misterio que nos hace de algún modo ser parte de esa intimidad, porque Jesús humano, hecho hombre, Dios hecho hombre, lleva la naturaleza humana hasta el seno mismo, hasta el corazón de Dios y derrama sobre nosotros su espíritu. Quiere decir que no solo intentamos entrar en las cosas de Dios, sino que de algún modo estamos dentro de Dios, especialmente quienes recibimos el regalo del bautismo. Una fiesta para celebrar cómo es Dios, para espantar de nuestros corazones las falsas imágenes que a veces pueden haberse construido en base a o la catequesis que nos dieron o la búsqueda de un conocimiento un poquito más intelectual. Este Dios que es todopoderoso pero que es Padre, este Dios que podría ser lejano porque sin embargo está presente en nuestra vida, no solo cada vez que rezamos, cada vez que nos santiguamos, empezando por el día en que fuimos bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, terminando por el día en que nos hagan alguna oración a la hora de llegar a la casa del Padre, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, sino que está presente en todo momento, en todo tiempo. Nuestra vida es un regalo constante de Dios y formamos parte, como digo, de esa intimidad.
Profundizar en estos misterios, nunca nos va a alcanzar el tiempo, no nos alcanzará probablemente la eternidad para seguir contemplando en algo que es gozo, que es felicidad permanente, que es conocimiento cada vez más profundo de Dios, porque también según la imagen de Dios que tengamos será la imagen que nos podamos fabricar del cielo. Hoy nos acompaña como primera lectura en la misa una que pertenece al libro de los Proverbios, donde la sabiduría habla y está como personificada. Sería lindo si tienen tiempo para un momento de oración de leerlo en el libro de los Proverbios, capítulo 8, a partir del versículo 22. Y allí uno puede identificar que esta sabiduría es Jesús mismo, de hecho en algún momento se llama a sí misma hija de Dios y contempla la creación, celebra su presencia en la intimidad de Dios antes de que fueran cimentadas las montañas, antes de que al mar se le pusiera un límite, antes de que se fijaran los cimientos de la tierra. Estaba a su lado, dice, como hijo querido, y lo deleitaba día tras día, recreándome delante de él en todo tiempo. Una imagen de un vínculo de amor entre el Padre y el Hijo, aún antes de la creación del hombre, ¿no? Y termina diciendo, esta lectura que compartíamos hoy, también como broche de oro, yo diría, de cómo uno puede percibir a Jesús, dice la sabiduría: mi delicia era estar con los hijos de los hombres. El amor de Dios expresado en Jesús, que desea, que disfruta, que celebra, no solo de estar recreándose en la presencia de Dios, sino de estar con nosotros. Pidámosle a Dios que esta fiesta nos ayude a profundizar en esta realidad de nuestra vida afirmada, asentada, sumergida, yo diría más, en el corazón mismo de Dios, y también como los discípulos ir comprendiendo cada vez más que lo más grande, lo más importante, lo más propio de nuestra vida es ir por el mundo intentando que las personas vivan cada vez un poquito mejor, intentando que seamos cada vez más una familia como Dios nos soñó. Que el Señor los acompañe en esta tarde, que Él nos proteja y nos bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.